2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Sean bienvenidos una vez más a la clase de Biología Geografía. Quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos. En esta oportunidad estará hablando un tema muy importante para cuarto de secundaria. Estaremos hablando de la osteología y el esqueleto en los seres vivos. Así que les pido pónganse cómodos porque comenzamos de esta manera. Ahora sí, estimados estudiantes, vamos a comenzar a hablar de este tema que es muy importante tener que recordarlo, el tema de la osteología. Si vamos a hablar de este tema, lo primero que tenemos que recordar es su definición, la parte conceptual. ¿Qué es la osteología? La osteología es una parte, es una ciencia que se encuentra dentro de la anatomía que tiene por objeto de estudio el estudio de los huesos. Aquí estamos viendo que el esqueleto humano está formado por 206 huesos en toda su estructura. Y resulta que la osteología se encarga de estudiar la estructura, la forma, la clasificación y las funciones que tiene cada uno de estos huesos. Por eso va a ser importante tener que recordar el concepto de osteología. El segundo concepto que tenemos que ir trayendo a la memoria es ¿qué es un hueso? Cuando nosotros hablamos sobre la osteología como una ciencia que estudia los huesos, tenemos que conocer también la definición de un hueso. Y un hueso se va a definir como un órgano totalmente duro. Si ustedes se tocan su cuerpo, internamente podemos sentir estos órganos. Estos órganos se caracterizan por ser de color blanco amarillento, que juntos van a formar una estructura que nosotros conocemos como el esqueleto humano. Por lo tanto, no olviden, un hueso es un órgano duro de color blanco amarillento que forma nuestro esqueleto y también el esqueleto de animales vertebrados. Ahí en sus pantallas ustedes podrán ver el esqueleto humano, donde vamos a diferenciar dos partes muy importantes. La parte central, que es el esqueleto axial, que se caracteriza por la presencia del cráneo y la columna vertebral, y está el esqueleto apendicular, donde encontramos las extremidades tanto superiores como las extremidades inferiores. Repito, esqueleto axial y esqueleto apendicular, no se olviden de eso. Cuando hablamos del esqueleto humano, vamos a dividir sus funciones en dos grandes grupos. Las funciones mecánicas, donde encontramos que el esqueleto sirve como sostén del cuerpo y también tiene una participación pasiva en el movimiento. Mientras que en la función metabólica, el esqueleto se encarga de reservar sales de calcio. El esqueleto se encarga de brindar protección a órganos del cuerpo y una función muy importante, la función hematopoyética. ¿A qué se refiere todas estas funciones? Cuando hablamos que el esqueleto es una parte muy importante de nuestro cuerpo, vamos a ver que el esqueleto le da la forma característica vertical a nuestra estructura corporal. Sirve de sostén. ¿Ustedes se imaginarían un cuerpo sin huesos, sin esqueleto? Entonces, esa es una de las partes muy importantes. También vamos a decir que los huesos tienen una participación pasiva en el movimiento. ¿Por qué pasiva? Porque el esqueleto y los huesos que lo componen no pueden moverse por sí solos. Cuando nosotros activamos un movimiento corporal, quienes realmente producen el movimiento son los músculos y quienes acompañan este movimiento van a ser los huesos. También tenemos otra función muy importante, la de protección. Existen huesos o estructuras óseas que protegen órganos muy importantes. Tal es el caso del cráneo, que en su interior va a proteger al cerebro, al cerebelo, a los órganos de los sentidos. Tenemos la cavidad del tórax, formada por la columna vertebral, las costillas, el esternón, en cuyo interior se va a proteger a los pulmones y al corazón como órganos muy importantes.
Otra función esencial de estos huesos es que son depósitos de dos tipos de sales, de calcio y fósforo. Ahí en sus pantallas ustedes pueden ver qué alimentos son ricos en estos minerales, en el calcio y el fósforo, que le otorgan justamente esa dureza, esa resistencia, esa rigidez a nuestros huesos. La función también muy esencial que tienen nuestros huesos es la hematopoietica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el interior de nuestros huesos se van a producir, se van a formar las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, esas han sido las funciones del esqueleto humano. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los huesos. Y según la forma que los huesos tienen, vamos a encontrar 4 tipos de huesos. Tenemos los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos y los irregulares. Los huesos largos, como podemos ver aquí, generalmente los vamos a encontrar tanto en extremidades superiores como en las extremidades inferiores. Se caracterizan por su longitud y en ellos podemos reconocer 2 partes muy importantes: la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y las epífisis, que son los extremos. Este tipo de huesos son los huesos largos. Luego tenemos los huesos cortos, cuyas dimensiones son casi idénticas. Tal es el caso de las vértebras que forman la columna vertebral. También podemos encontrar huesos cortitos en la región de la mano, ¿sí? Donde están los huesos que forman la región del carpo. Luego tenemos los huesos planos. Estos huesos se caracterizan por ser muy anchos y estos generalmente los podemos encontrar en el cráneo, tal es el caso del hueso frontal, los huesos parietales, el temporal, el occipital. También tenemos en la región de la cadera los huesos pélvicos, que se caracterizan por ser planos. Luego tenemos un cuarto grupo de huesos irregulares. Se llaman así porque no tienen una forma definida. Estos generalmente los vamos a encontrar en la región facial del esqueleto. Tenemos el caso de los huesos malares, que forman los pómulos. Tenemos los maxilares superiores, los nasales, incluido el maxilar inferior, que no tienen una forma definida. No son ni largos, ni cortos, ni planos. Por lo tanto, esa es la clasificación que tienen nuestros huesos. Ahora pasaremos a hablar un poco sobre la estructura ósea. Cuando hablamos de la estructura ósea, vamos a ver que en los huesos encontramos 2 clases de tejido. Uno llamado tejido esponjoso y otro llamado tejido compacto. El tejido esponjoso, como ustedes verán en las imágenes, generalmente se encuentra en las epífisis, vale decir en los extremos de un hueso, y se caracteriza porque tiene una estructura similar al de una esponja. Tiene gran cantidad de cavidades que hacen que esta parte sea un poco más poco resistente que el resto del hueso. Luego tenemos el hueso compacto, que es un tejido mucho más duro, que es más resistente y generalmente lo encontramos en la diáfisis de los huesos. También es importante hablar que en el interior de los huesos vamos a encontrar una parte esencial que se conoce como la médula ósea. Es justamente en esta médula ósea donde se produce la función de la hematopoiesis. Habíamos dicho que la hematopoiesis es la capacidad que tiene esta médula ósea de producir las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Por otra parte, también vamos a ver que el tejido óseo está formado por diferentes tipos de células óseas. Tenemos el caso de los osteoblastos, que son células que forman parte del hueso. Los osteoclastos son células que se encargan de devorar células que ya no funcionan en un hueso o cuerpos extraños. Los osteocitos se van a encargar de formar y dar rigidez a la estructura ósea, y están también las células hematopoieticas, que ya hemos dicho que se encargan de formar células sanguíneas.
Ahí en sus imágenes ustedes pueden observar los diferentes tipos de células, las osteoprogenitoras, los osteoblastos, osteocitos y los osteoclastos. Ahora, entrando a la segunda parte, vamos a hablar sobre los tipos de esqueletos que existen en los seres vivos. No olvidemos que el reino animal se divide en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Los invertebrados no tienen huesos en su estructura, pero sí tienen estructuras esqueléticas conocidas como hidroesqueleto y exoesqueleto, mientras que los vertebrados tienen una estructura ósea definida, formada por huesos reales, que se conoce como endoesqueleto. Cuando hablamos del hidroesqueleto, estamos hablando de estructuras en cuyo interior van a contener fluidos u órganos bastante blandos. Tal es el caso de la lombriz de tierra, tal es el caso de los equinodermos, como la estrella de mar. El exoesqueleto es muy característico del grupo de los insectos, los arácnidos, que está formado por una estructura química llamada quitina que le otorga cierto grado de resistencia. Este exoesqueleto lo podemos encontrar en las arañas, en las moscas, en los cangrejos y en una gran variedad de insectos. Y por último tenemos el endoesqueleto, que es propio y característico de los animales vertebrados. Se llama así porque este esqueleto está dentro del cuerpo, protegido y revestido por estructuras musculares, como el esqueleto humano, el esqueleto de los peces, de los mamíferos. Ahí en sus imágenes pueden ver, por ejemplo, el esqueleto de una tortuga, de un caballito de mar, de un erizo, de una serpiente, de un ave y de un mamífero. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta todo esto que hemos hablado el día de hoy respecto al tema de la osteología. Muy bien, estimados estudiantes, espero que el tema de hoy les haya sido muy interesante. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de la plataforma del Ministerio de Educación y no olviden repasar sus textos de aprendizaje. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.